Empecemos con el video. Pronunciamos su nombre y de inmediato la mente evoca imágenes potentes. Cocaína. Un fino polvo blanco cuya presencia es casi obligatoria en los dramas cinematográficos, las series de alto presupuesto y hasta en la lírica de ciertas canciones. Se le ha dotado de un aura engañosa de lujo, poder y desenfreno. Pero detrás de ese telón glamuroso se esconde una narrativa compleja, tejida con hilos de descubrimientos científicos, aplicaciones médicas históricas, décadas de ilegalidad y una estela ineludible de dolor y tragedia. La sustancia se origina en la humilde hoja de la planta de coca, un arbusto que crece en las vastas regiones andinas de Sudamérica. Durante milenios, las civilizaciones ancestrales de los Andes han masticado estas hojas como parte integral de su cultura y rito, aprovechando una estimulación suave, natural y totalmente integrada a su vida diaria. La fatalidad comenzó a gestarse cuando la ciencia moderna logró aislar el componente activo de la hoja, extrayendo la cocaína en su estado puro, un estimulante del sistema nervioso central de una potencia desbocada. ¿Se imaginaría usted que a finales del siglo XIX este mismo polvo era aclamado como una joya farmacéutica? Se utilizaba con gran éxito como el anestésico local más eficaz conocido, revolucionando las cirugías delicadas en áreas como la nariz, la garganta y los ojos. Era un ingrediente común en tónicos medicinales para aliviar todo tipo de dolencias y, sí, su extracto formó parte de la primera receta de la bebida que hoy conocemos universalmente como Coca-Cola. Sin embargo, lo que inicialmente fue celebrado como un milagro médico, pronto reveló su naturaleza insidiosa. La capacidad adictiva y los efectos secundarios catastróficos transformaron su percepción pública de panacea a veneno. Hoy, la cocaína está prohibida en la mayor parte del planeta. Su nombre es sinónimo de esclavitud química, delincuencia organizada y un sinfín de problemas de salud pública. Lo que llega a las calles es además una amenaza biológica invisible. Rara vez es pura y para maximizar ganancias se corta con aditivos que van desde el talco inofensivo hasta la harina, la cafeína y lo más alarmante con sustancias químicas de una toxicidad mortal. No importa cómo la disfracen en la jerga callejera. Nieve, perico, blow, farlopa. El impacto neurológico y fisiológico es siempre el mismo. La velocidad del viaje y el costo de la entrega. La cocaína, en su forma de polvo, tiene múltiples vías para entrar en el organismo, y cada método es un acelerador tanto para la euforia como para los riesgos asociados. Inhalación, esnifada, es el método más habitual. El polvo se introduce en el cuerpo a través de las membranas nasales. El efecto es rápido, pero el costo físico es alto. Este método destruye progresivamente la delicada mucosa nasal, provoca hemorragias frecuentes y, en casos de abuso crónico, puede llegar a causar la perforación permanente del tabique nasal. Aplicación bucal. Algunos usuarios frotan la sustancia directamente sobre las encías, buscando una anestesia local inmediata y una absorción rápida. Esto genera un adormecimiento instantáneo, pero a largo plazo daña seriamente el tejido gingival y dental. Inyección intravenosa. Se disuelve en líquido y se introduce directamente en el torrente sanguíneo. El efecto es la euforia más instantánea y potente, pero el riesgo de sobredosis es letalmente alto. Además, el uso de agujas compartidas es un vehículo directo para la transmisión de infecciones graves como el VIH o las hepatitis virales. Fumada, crack. Esta es una forma sólida y procesada que emite un sonido crepitante al calentarse, de ahí su nombre. El efecto es una explosión casi inmediata de euforia, pero su duración es extremadamente corta, a menudo no más de 10 minutos, lo que conduce al más despiadado de los ciclos de consumo compulsivo. Desde el punto de vista científico, la conclusión es tajante. Cada ruta de administración es simplemente un atajo que acelera el pico de euforia y simultáneamente multiplica los daños que se infligen al cuerpo. El hackeo maestro del cerebro, el dominio de la dopamina. ¿Qué magia negra ejerce la cocaína sobre la mente? No se trata de magia ni de misterio, sino de pura ingeniería química. Para entender su poder debemos concentrarnos en el sistema de recompensa del cerebro, un circuito biológico primitivo pero fundamental para la supervivencia. El cerebro se comunica mediante neurotransmisores, pequeños mensajeros químicos que viajan entre las neuronas. Uno de los más vitales es la dopamina, apodada correctamente la molécula de la motivación y el placer. Normalmente la dopamina se libera en cantidades controladas cuando realizamos acciones biológicamente convenientes. Saborear una comida deliciosa, completar una actividad física exigente, tener una interacción social afectiva o alcanzar un objetivo personal. Este placer natural refuerza el comportamiento, incentivándonos a repetir la acción.
La cocaína, sin embargo, es un pirata bioquímico que irrumpe en este delicado sistema. El truco químico. La cocaína actúa bloqueando las proteínas transportadoras que son responsables de reabsorber la dopamina sobrante de vuelta a las neuronas. El resultado es devastador. La dopamina, en lugar de ser reciclada, se acumula de forma artificial y masiva en la sinapsis, el espacio entre neuronas. Es como si su cerebro habitualmente escuchara música a un nivel cómodo de volumen 5, y de repente la cocaína lo dispara de forma violenta a un nivel 200. El consumidor experimenta una euforia salvaje, una confianza desmedida y una energía que parece no tener límites. Pero este frenesí se paga con la más alta de las deudas, la factura del hackeo. Al ser abusado de esta manera, el cerebro se habitúa a esos niveles de dopamina totalmente irreales. Eventualmente, las fuentes de placer normales se vuelven insípidas e insuficientes. Una buena comida ya no genera emoción. Las amistades parecen aburridas e incluso las experiencias íntimas pierden su brillo. Este estado se conoce como anedonia, la incapacidad de experimentar placer a partir de cualquier estímulo que no sea la droga. En efecto, la cocaína secuestra permanentemente tu sistema natural de motivación y recompensa, dejando un paisaje neurológico estéril. El tsunami fisiológico. El cuerpo en modo turbo. Una vez que el cerebro ha sido hackeado, el resto del organismo experimenta un tsunami fisiológico. La cocaína no es solo un placer mental, es un agente que dispara el sistema cardiovascular hasta sus límites. El corazón bajo ataque. La cocaína es un potente vasoconstrictor y un acelerador cardíaco. Dispara la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial y estrecha los vasos sanguíneos. Esto significa que en cuestión de minutos de consumo, el usuario, incluso si es joven y está aparentemente sano, se encuentra en un riesgo críticamente elevado de sufrir un infarto de miocardio o un derrame cerebral. Un estudio de 2007, publicado en la prestigiosa revista Circulation, demostró que la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco se incrementa hasta 24 veces en la primera hora posterior al consumo de cocaína. Sobrecarga del sistema simpático. El cuerpo es forzado a entrar en un modo turbo no natural. Las pupilas se dilatan, la sensación de energía es desbordante y las señales normales de apetito y fatiga son completamente suprimidas. Aunque pueda sonar atractivo en un contexto social, este estado es una sobrecarga simpática que exprime el organismo. Es comparable a pisar el acelerador de un motor al máximo de revoluciones, sin descanso y sin lubricación. El cuerpo está pagando un precio exorbitante por esa falsa sensación de invencibilidad, falsa confianza, riesgo real. La droga genera una ilusión de superioridad. El usuario se siente más perspicaz, cree que sus palabras son brillantes y que es el centro de atención. La realidad es que solo está hiperestimulado. Para los observadores externos, el comportamiento puede oscilar rápidamente entre la confianza excesiva y la ansiedad palpable, la impulsividad y a menudo la agresividad, la caída inevitable. Lo que asciende con rapidez, desciende con igual o mayor velocidad. La euforia inicial rara vez dura más de media hora. Tras el pico viene la caída brutal. Un estado de agotamiento extremo, melancolía profunda, irritabilidad descontrolada y una necesidad física desesperada de repetir la dosis. Es en este temido bajón donde el círculo vicioso de la adicción se cierra por primera vez. La deuda a mediano y largo plazo. La falla del sistema. El cerebro es un órgano resiliente, pero no perdona el abuso. Después de semanas o meses de consumo recurrente, la factura de la cocaína se presenta en forma de deterioro orgánico y mental. El cerebro se rinde. Tolerancia. El cerebro, en su intento desesperado por restaurar el equilibrio, toma medidas drásticas. Reduce su capacidad natural para producir dopamina y disminuye la sensibilidad de sus receptores neuronales. El resultado es la tolerancia. El usuario requiere dosis progresivamente mayores solo para alcanzar el mismo efecto inicial. Es la frustración de abrir un grifo que antes arrojaba una cascada y ahora solo permite salir un chorrito, por más que se fuerce la abertura. El asalto físico a la nariz. Para los consumidores habituales por vía nasal, el daño es crónico. Se experimentan sangrados nasales recurrentes, la pérdida parcial o total del sentido del olfato e incluso, como documentó un estudio de 2010, la perforación del cartílago que divide las fosas nasales, dejando un agujero permanente. El desequilibrio emocional. La euforia se reemplaza por un estado crónico de disforia. La irritabilidad, la paranoia y los ataques de ansiedad se vuelven la norma, como vivir en una montaña rusa emocional sin ningún mecanismo de freno.
El cuerpo se agota y se deteriora. El consumo constante conduce a una peligrosa pérdida de peso, insomnio perpetuo y una fatiga que ninguna cantidad de descanso puede aliviar. La cocaína simula energía infinita, pero el organismo humano es finito y no está diseñado para soportar esa sobrecarga constante. Consecuencias irreversibles. A largo plazo, las secuelas se vuelven permanentes. El daño cardíaco. El corazón no olvida la tensión. Aumenta el riesgo crónico de hipertensión, infartos tardíos e inflamación de los vasos sanguíneos. Investigaciones como las publicadas en el European Heart Journal han demostrado que los usuarios habituales desarrollan arterias notablemente más rígidas y envejecidas que sus pares, incluso a edades tempranas. Deterioro cognitivo. Se observa pérdida de memoria, dificultades para la concentración y un riesgo significativamente elevado de sufrir accidentes cerebrovasculares. La cocaína, al forzar las neuronas al sobreuso, literalmente quema y daña las conexiones neuronales. Psicosis y paranoia. Se establece una paranoia crónica, a menudo acompañada de alucinaciones táctiles, la sensación de que insectos reptan bajo la piel, y un riesgo elevado de brotes psicóticos que imitan enfermedades psiquiátricas graves, pero que son directamente inducidos por la sustancia. La trampa final. Lo que comenzó como un uso recreativo se consolida como una necesidad biológica. El cerebro y el cuerpo no dependen de la cocaína para el placer, sino para evitar la tortura del malestar. Es el destino final de la adicción. La ondulación social, el precio comunitario. La tragedia de la cocaína no se confina al organismo del consumidor. Este polvo blanco tiene un efecto expansivo y devastador que impacta familias, comunidades enteras y naciones. El consumo implica un gasto social incalculable, costos directos para el consumidor, financieros, legales y costos masivos para los sistemas de salud pública. Hospitalizaciones por sobredosis, tratamientos cardiovasculares y rehabilitación. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD, estima que el mercado ilegal de cocaína maneja cifras superiores a los 100.000 millones de dólares anuales. Este capital no financia hospitales ni escuelas, alimenta las redes del crimen organizado. La cocaína es una de las mercancías más lucrativas del planeta. Su cadena de producción y distribución es indisociable del narcotráfico, un fenómeno que impulsa la violencia endémica, la corrupción sistémica y el desplazamiento de poblaciones enteras. En las naciones productoras, la historia de la hoja de coca está inextricablemente ligada a la inestabilidad política y las crisis sociales. El círculo de sufrimiento se expande. El consumo individual genera violencia intrafamiliar, destrucción de la confianza y el quiebre de los vínculos afectivos. La cocaína no solo destruye un cuerpo, erosiona la cohesión social. Imagine arrojar una piedra pesada en un lago de aguas tranquilas. Las ondas de impacto se expanden desde el centro hasta alcanzar y perturbar cada rincón de la orilla. La cocaína es esa piedra. El consumo individual genera ondas que se propagan hasta el tejido más sensible de la sociedad. La ciencia es clara. El subidón inicial es una promesa rota. La cocaína promete placer, pero entrega una deuda masiva. Promete energía, pero resulta en agotamiento crónico. Promete control, pero culmina en una esclavitud despiadada. Es el equivalente a firmar un contrato financiero con una letra diminuta. Disfrutas de unos pocos minutos de euforia, pero los intereses se pagan con tu salud, la duración de tu vida y la integridad de tu entorno. La cocaína no es glamour ni es un juego. Es una fórmula química que piratea tu centro de mando, devora tu salud fisiológica y fractura a la sociedad. En esta deuda, el sistema adictivo siempre se alza victorioso.